Hola a todos. Espero que estén teniendo un gran día. Me alegra estar acompañado hoy por Ola Tunander, un destacado académico sueco de Relaciones Internacionales y profesor emérito en el Instituto de Investigación para la Paz en Oslo, quien se ha centrado en la estrategia marítima desde la década de 1980, por lo que tiene un buen trasfondo de 30 años analizando la política de seguridad. Por supuesto, ha escrito muchos libros sobre geopolítica y estrategia marítima, centrándose en Rusia, especialmente en su relación con los países escandinavos. Un enfoque clave de su investigación, que me interesó mucho, ha sido este enfoque en los falsos submarinos rusos utilizados en operaciones psicológicas por los aliados de Suecia dentro de las aguas suecas durante la Guerra Fría. Y sí, de nuevo, lo que esto tenía la intención de hacer era crear temores sobre Moscú y la neutralidad de Suecia y llevar al país hacia la OTAN. Así que, bueno, primero, permíteme darte la bienvenida. Es genial verte de nuevo, Ola. Gracias. Muchas gracias. Esperaba que pudieras proporcionar algo del contexto histórico, porque nuevamente, la ventaja de que tengas 30 años de historia detrás de esto es que te remontas hasta la Guerra Fría. ¿Cuál es el contexto histórico de la naturaleza de que Estados Unidos y el Reino Unido tuvieran estas operaciones psicológicas en Suecia durante la era de la Guerra Fría? Sí. Quiero decir, un aspecto importante es, por supuesto, los socialdemócratas suecos, que no estaban realmente alineados con los estadounidenses. Abogaron por una política neutral, y fue principalmente el primer ministro Olof Palme quien sirvió desde el 69 al 76, y luego del 82 al 86. Fue una figura importante en la escena internacional. Creo que Nixon una vez lo llamó ese sueco imbécil, así que de una manera más colorida, no estaban contentos con la política sueca. Colaboraron muy estrechamente con parte del establecimiento militar sueco. Algunas personas estaban muy stängda. Y esto hizo que hablara con James Schlesinger, quien estaba al frente de la CIA durante la administración de Nixon. Y le pregunté sobre Suecia, su opinión sobre Suecia y demás. Y él dijo, ya sabes, ¿cuál Suecia? ¿La Suecia política o la Suecia militar? Los militares estaban planeando que viniéramos lo antes posible. Y por supuesto, no eran todos los militares, sino un cierto grupo dentro del ejército sueco. Y colaboraban estrechamente con los británicos y con los estadounidenses. Y cuando no estaban contentos con la política sueca, podían hacer que algunos submarinos aparecieran en los archipiélagos suecos y volvieran histéricos a los suecos. Y lo que sucedió realmente comenzó desde el 81 y continuó hasta el 83, o también durante toda la década de los 80, en realidad. Pero en 3 años, el público sueco cambió totalmente su opinión de, ya sabes, un 25-30%, creyendo que la Unión Soviética era una amenaza real o una especie de enemigo para Suecia. Y esto cambió en 3 años al 83%. Así que Suecia se convirtió en un país diferente en 3 años. Y eso fue principalmente debido a las intrusiones de submarinos. Y comenzó con... De alguna manera, el verdadero problema comenzó con un submarino soviético de clase Whiskey entrando en un fiordo sueco en octubre de 1981. Y eso. Entering Swedish fjord in 1981, October 1981, and that was a very strange thing because the submarine. Eso fue algo muy extraño, porque el submarino entró en un fiordo donde no se podía bucear. Así que si vas con los submarinos de clase Whiskey, como se llamaba el proyecto 613 creo, en la Unión Soviética, tenían que ir en la superficie. Y si estás haciendo espionaje, ¿por qué vas con un submarino en la superficie? Es un poco extraño. Y luego, de hecho, descubrieron que subió a una isla. Y cuando el buzo bajó, encontraron que el submarino había intentado subir a la isla. Así que fue muy extraño. Igualmente extraño fue que los agregados estadounidenses ya estaban allí cuando sucedió fuera de la base naval sueca de Karlskrona,
en el sur de Suecia. The Swedish naval base of Karlskrona in South Sweden. And the chief of staff wasn't informed about that at the Y el jefe de personal no fue informado de que los agregados iban a venir allí, pero interrogó a la tripulación, o a algunas personas de la tripulación. Se le ordenó interrogar al capitán, al navegante regular, al oficial político y a alguien más. Pero no se le ordenó interrogar al verdadero navegante, que era un comodoro o un capitán, pero era el oficial más antiguo a bordo. Y no fue cuestionado. Él fue quien había navegado el submarino los últimos 2 días, así que todo fue muy extraño. Después, el jefe de personal creyó que este hombre, Avrukevich, había llevado el submarino a aguas suecas. De hecho, había una gran cantidad de evidencia para eso. it's a huge amount of evidence for that actually, and that also the Swedes knew about it. Y que también los suecos lo sabían de antemano. Y los británicos, alguien del lado sueco, o un par de personas del lado sueco al menos, y los estadounidenses. Pero esto fue tratado por los medios y el público como si fuera una intrusión para espionaje y preparación para un ataque militar o algo así. Pero al mismo tiempo, los estadounidenses realmente operaban submarinos en aguas suecas, que no eran submarinos estadounidenses regulares, sino pequeñas embarcaciones italianas. El trasfondo de esto es un acuerdo entre los estadounidenses, el posterior jefe de inteligencia naval y subdirector de la CIA, Bobby Inman, y alguien en el Ministerio de Defensa sueco, probablemente el ministro de Defensa Sven Andersson, en 1965-67. Fue un acuerdo entre el jefe de inteligencia sueco y el jefe de inteligencia naval estadounidense en 1965 para tener a Bobby Inman, que era un joven asistente de agregado en ese momento. Assistant attaché at the time, and he was working. Y trabajaba 2 días a la semana, desde el 65 hasta el 67 en el Ministerio de Defensa sueco, poniéndose su ropa civil sueca y demás. Luego se le ordenó averiguar qué estaban haciendo los submarinos soviéticos en aguas suecas. Tenían un acuerdo para instalar hidrófonos en aguas suecas, lo cual era extremadamente secreto, y de hecho todavía lo es. Colocaron estos hidrófonos, y no era un sistema SOSUS regular, sino hidrófonos en aguas territoriales suecas. Estaban enviando mensajes a aviones de patrulla que pasaban por encima sobre submarinos que pasaban por allí. About with submarines passing by. And so they knew perfectly well. Y así sabían perfectamente dónde estaban los submarinos soviéticos. Pero el problema era que esto no era, o casi con certeza no era, conocido por el primer ministro. Y no se podía tener el cable para aterrizar como se tiene en Noruega, por ejemplo. Y estos submarinos tenían que ser mantenidos. Y luego tenían pequeños submarinos operando desde barcos mercantes. Así que tenías un barco mercante estadounidense entrando en aguas territoriales suecas, yendo con petróleo o algo así a Helsinki o al norte, a Luleå tal vez, y así sucesivamente. Y luego dejaban caer el pequeño mini submarino en aguas territoriales suecas cerca de Karlskrona o cerca del archipiélago de Estocolmo o algo así. To Karlskrona or close to Stockholm archipelago or something like that. And then this submarine maintained. Y luego este submarino mantenía los hidrófonos y fue recogido de regreso por los barcos mercantes. Si has visto James Bond, hubo una película que mostraba un submarino entrando en un barco mercante en secreto, y así sucesivamente. Esto fue antes de que James Bond tuviera su película, por así decirlo. Puede que haya habido algunas filtraciones al respecto, pero usaron submarinos italianos, porque los italianos tenían los mejores mini submarinos pequeños. La clase Cosmos, por ejemplo, fue utilizada. Desde el punto de vista judío, le pregunté a John Lehman, quien fue secretario de la Marina en los años 80, por qué usaron submarinos italianos. Él dijo, por una negación plausible, ya sabes, porque todos saben cómo son los italianos. Nunca puedes confiar en los italianos. Así que esta es una especie de manera de... You could never trust the Italians. So this is a kind of way of, the Americans do that all the time. They always have. Los estadounidenses hacen eso todo el tiempo. Siempre intentan usar a otros para tener una negación plausible cuando se trata de este tipo de operaciones muy, muy secretas.
Pero eso significa que tenías un sistema de submarinos muy pequeños, de 20 a 30 metros de largo, operando en aguas suecas desde los años 70 hasta los 80. Y lo que el director de la SAIA, Casey, podía hacer era simplemente dejar que este submarino apareciera en la superficie. Y la gente se volvía histérica, ya sabes, porque los rusos están viniendo. Así que esto, quiero decir, cambió totalmente la opinión pública. Y ya sabes, muchas personas tenían amigos que habían visto submarinos en los archipiélagos suecos, o incluso dentro de bases navales y dentro del puerto de Estocolmo. Y también fueron los británicos quienes lo hicieron, de hecho. Hubo una entrevista en el año 2000, que fue una entrevista bastante importante con Caspar Weinberger, quien fue el secretario de Defensa en los años 80 durante la administración de Reagan. Dijo que operábamos regularmente y con frecuencia en aguas suecas, y eso era necesario para fortalecer para la preparación del lado sueco. Ellos lo sabían. Eran consultas de marina a marina. Sabían, los suecos sabían todo. Dijo, ya sabes, pero eso era solo parte de la verdad, porque solo algunas personas en la marina lo sabían. Pero el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores y demás no lo sabían. Así que sí. Entonces mencionaste antes que Suecia está sugiriendo que está dividida. ¿Sería esto el público que está más aprensivo acerca de ser arrastrado a un bloque militar frente a los líderes militares en el ejército sueco que son mucho más favorables a gravitar hacia esto? ¿Cómo se definiría esta división? Creo que podrías decir que es una división de élite. Así que tenías algunas personas en el nivel político, el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, su secretario de Estado, y así sucesivamente. Un grupo de personas, digamos 10, si dices 10 personas o algo así, que están, ya sabes, estrechamente vinculadas al primer ministro y su política exterior. Y luego tienes un grupo de personas del lado militar, especialmente en la Marina. De hecho, algunos almirantes, y no necesariamente el jefe de defensa, pero probablemente. Quiero decir, no está clara su posición realmente, pero quiero decir, el posterior jefe de defensa ciertamente no lo sabía, y estaban bastante molestos. El jefe de defensa estaba reemplazando a Leonard Young, quien estuvo principalmente en los años 80, y desde finales de los 80, Bengt Gustafsson era el jefe de defensa. Él no sabía nada sobre esto. Visité su lugar y hablé con él el día después del programa de televisión, donde también fue entrevistado. Había dicho algo como, esto es ilegal. Si algunas personas en la Marina habían hecho esto, es ilegal, y tendrían que ir a prisión, ¿sabes? Mientras estaba sentado allí, el ex jefe de la Marina lo llamó y dijo, ¿sabes? Podríamos hablar y demás. Y podría traer al ex jefe de la Marina que tenía antes de mí y demás. Y tuvieron que coordinar su lenguaje. Porque tenían que mentir, y tenían que mentir de una manera creíble. Así que esto fue Por ejemplo, después de la entrevista con Caspar Weinberger, quien dijo que operábamos regularmente en aguas suecas, y después de una entrevista con el ministro de la Marina británica, Keith Speed, quien dijo lo mismo, hubo una investigación oficial que decidió el primer ministro. Fue el embajador Rolf Ekéus quien encabezó esta investigación, y el embajador Mathias Mossberg, quien fue el secretario general. Y yo fui un experto civil desde el principio. Durante esta investigación, cuando Mathias Mossberg fue a la base naval, el archivo de inteligencia de la base naval de Muskö encontró un documento que decía que algunos almirantes tenían que coordinar su lenguaje debido a lo que dijo Caspar Weinberger. Because of what Caspar Weinberger has said. And this document... Entonces, este documento trataba sobre cómo iban a coordinar su lenguaje, qué debían decir, y así sucesivamente.
Luego, el experto militar en la investigación dijo: tenemos este documento en el Ministerio de Defensa, donde se ubicaba nuestra investigación, así que no tienes que llevarte una copia. Matthias Mosberg entonces no tomó una copia y regresó al Ministerio, y no había documentos en el Ministerio. Volvió al archivo de inteligencia y dijeron: no hemos oído hablar de este procedimiento. No sabemos de qué se habla. Así que esto era indicativo lo que estaban tramando. So this was a kind of bit what they were up to, you know. It was the Era el experto militar en la investigación quien estaba jugando una mala pasada. Y el gobierno no sabía nada, quiero decir. El primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa. Fue un juego muy sucio, pero extremadamente exitoso, porque se pudo cambiar la opinión pública sueca en 3 años. Totalmente. Y tenías esto, por un lado, un submarino clase Whisky, un submarino soviético. De en el submarino debió haber traído algún tipo de trato personal en el islote occidental. También había un documento británico que afirmaba que los suecos sabían que este submarino iba a venir. stating that the Swedes knew that the submarine was going to come. Por eso es extraño, porque el título de uno de tus libros es La guerra secreta contra Suecia, y estamos delineando las operaciones psicológicas contra Suecia con el propósito de cambiar la opinión pública hacia el abandono de la neutralidad. No es como si fuera una conspiración. Está basado en evidencia, y sin embargo realmente no se habla de ello. Y hay muy pocas personas que nuevamente, porque no se debería hablar de estos asuntos, realmente no se menciona y no interrumpe la narrativa de ninguna manera. En cambio, es la razón por la cual el deseo de unirse a la alianza militar se vende al público como simplemente siendo un resultado directo de que Rusia es amenazante. Pero es interesante que los sistemas de alianzas, una de las razones clave por las que la literatura tiende a ser muy crítica con las alianzas militares, es porque se vuelven dependientes del conflicto perpetuo. Es decir, dicen que si estalla la paz, entonces hay menos necesidad de las alianzas y comienzan a desaparecer. Y esto es muy problemático. De hecho, viste esto con la OTAN en los años 90. Se les ocurrieron eslóganes como ¿cuál era? Expandirse o morir. Tenían fuera de área o fuera de negocio. Entonces, en otras palabras, si no hay amenaza soviética, tenemos que expandirnos o comenzar a enviar a la OTAN a invadir otros países o a misiones de paz, o como quieras llamarlo, intervenciones humanitarias. De lo contrario, ya no habrá un propósito para nosotros. Necesitamos reinventar el propósito. De lo contrario, el bloque desaparece. Y esta es a menudo la amenaza de estas alianzas militares. Sí, necesitan conflictos. Y como vemos a menudo, terminan existiendo con el propósito de lidiar con las preocupaciones de seguridad o las amenazas de seguridad causadas por su propia existencia. Pero Suecia, supongo, es un caso de estudio fascinante, aunque no es el único. La guerra franco-prusiana de 1870 fue en gran medida sobre aprovechar la invasión francesa o incluso provocarla en la medida en que se pudiera lograr la unificación alemana. Sé que en 1956, cuando los soviéticos y los japoneses estaban discutiendo o elaborando un acuerdo de paz sobre las Islas Kuriles del Sur, resolviendo diferencias territoriales, esto fue recibido con gran alarma en Washington. Si resolvían sus disputas territoriales, podrían realmente alcanzar la paz, y Japón era un punto clave para los estadounidenses en Asia Oriental. Entonces, nuevamente, el temor era que pudiera estallar la paz, y the fear was that peace could break out, and Yeah, no, I think it's very, I mean, first Sí, no. mention Creo que es muy... Quiero decir, primero mencionaré brevemente que estas operaciones no fueron operaciones de la OTAN. Fueron operaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y hablé en algún momento con un ex jefe de defensa noruego, Vigleik Eide, quien también fue presidente del Comité Militar de la OTAN. Y él argumentó que esta operación era tan secreta en aguas suecas que no podía estar dentro de la OTAN. No podía ser una decisión de la OTAN porque eran demasiado secretas. Así que fue una... Y creo también, tengo ya sabes, en realidad muchas personas que usan las mismas palabras, que estas fueron de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Pero, por supuesto, el comandante de submarinos, creo, para el Atlántico Oriental, el comandante de la OTAN, era un comandante británico. NATO commander was a British commander. He was also at the same time También era, al mismo tiempo, jefe de oficiales de bandera de submarinos en Gran Bretaña, quien sería el encargado de informar a su homólogo sueco sobre estas próximas operaciones. Así que lo sabía, pero no como oficial de la OTAN, sino como oficial británico. Y otro ejemplo, que creo que es muy claro, es que tenía un amigo que era jefe de inteligencia en Noruega a finales de los años 80 y principios de los 90, con Alfred Berg. Dijo que en otoño de 1988 tuvieron un comité directivo de inteligencia de la OTAN, que era un comité superior en la OTAN para operaciones de inteligencia, y que en la práctica decidía qué tipo de política debería TATAN. Decided what kind of policy NATO should have. And at the meeting, the British and American... En la reunión, los representantes británicos y estadounidenses, como el jefe de la DIA o director de la DIA y el jefe de inteligencia militar británica, inteligencia de defensa, argumentaron que la amenaza de la Unión Soviética era inminente. Y eso fue, ya sabes, cuando las conversaciones entre Gorbachev y Reagan estaban en marcha. Y de hecho, Rusia había comenzado a desarmarse bastante, y no había ninguna preparación en absoluto. Pero la mayoría de los servicios de inteligencia en Europa no lo sabían, porque no tenían conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo dentro de la Unión Soviética. Pero los noruegos lo sabían. Sabían todo lo que estaba sucediendo en el noroeste de la Unión Soviética. Y dijeron, esto es una mentira. Esto no es cierto. No hay preparación en absoluto. No hay una amenaza inminente. Y después de algunas discusiones, uno tras otro se unieron a la posición noruega y abandonaron la posición británico-estadounidense. Pero se podría decir que hay que ser bastante fuerte para ir en contra de los británicos y estadounidenses en este caso. Pero también está claro que los británicos y estadounidenses usaron la OTAN para sus propios propósitos. Así que la política en la OTAN es, en gran medida, dirigida por los británicos y estadounidenses. Pero a veces es posible detenerlo, vetarlo, por así decirlo. Pero tienes que proponer algo realmente fuerte para hacerlo. Así que dice algo sobre cómo funciona la OTAN, en realidad. Si estuvieras pensando en términos de o la política, es una fachada más que un tipo de comité central o algo así. Así que la OTAN es algo que utilizan principalmente los británicos y los estadounidenses. Sí, entonces más como un instrumento. Pero me preguntaba por qué todo este enfoque en Suecia. De nuevo, sé que durante la Guerra Fría teníamos un cinturón de estados más o menos neutrales que atravesaban Europa de norte a sur. Así que puedes incluir a Suecia, Finlandia, Austria, Suiza, supongo que Yugoslavia también encaja ahí, como un poco de amortiguador entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Pero de nuevo, además de incorporarlos claramente al registro de la OTAN, ¿por qué es Suecia tan estratégico o británicos y los estadounidenses? Creo que durante la Guerra Fría, el factor más importante fue que Suecia tenía varios aeródromos y estaba extremadamente bien ubicada para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El escenario era que cuando comenzara una guerra en el frente central, los aviones estadounidenses en Alemania Occidental tendrían que trasladarse a algún lugar. Podrían trasladarse a Gran Bretaña, que está bastante lejos de la Unión Soviética, pero también podrían trasladarse a Suecia. Desde Suecia, podrían abrir la defensa aérea en el área del Báltico y tener cobertura aérea sobre el frente central. En ese sentido, Suecia era ideal. Por ejemplo, mientras que el agregado de defensa de Estados Unidos en Noruega era un oficial naval, en Suecia era un oficial aéreo.
Y porque en las primeras horas de un conflicto, Suecia recibiría aviones estadounidenses. Esa era la intención del ejército en Suecia, lo diré de esa manera, las personas que estaban colaborando estrechamente con los estadounidenses. Mientras que, por ejemplo, la Suecia política con Olof Palme probablemente no transfirió esta política a su sucesor en 1976, probablemente argumentó que esto significaría que las bases aéreas suecas serían eliminadas por los soviéticos el primer día. Y los soviéticos no podrían haberlo hecho en ese momento, con bases aéreas convencionales, bombas convencionales, porque en ese caso tendrían que bombardear las bases suecas continuamente, en realidad, porque se podrían reparar las pistas de aterrizaje y demás. Así que muy probablemente usarían armas nucleares. Y Olof Palme probablemente entendió que esto no era tan bueno para Suecia, así que no aceptó esta política. Sin embargo, el lado militar o partes del ejército lo impulsaron fuertemente. Así era Suecia. Creo también que para que Suecia se uniera a la OTAN, o para que Occidente se uniera a las fuerzas de la OTAN en la guerra, tenían que ser atacados por los soviéticos. Y los soviéticos sabían eso, por lo que no atacarían a Suecia en la fase inicial, porque en ese caso tendrían que usar una gran cantidad de aviones y demás para el frente sueco. Por supuesto, no estaban interesados en atacar a Suecia. Así que lo que hicieron fue preparar a los suecos con estos submarinos, porque lo que afirmaban entonces era que los soviéticos vendrían con fuerzas especiales, con Spetsnaz y demás, en submarinos, y desembarcarían las fuerzas especiales en Suecia. Y luego sacarían al liderazgo sueco o al liderazgo militar y demás, y entonces podrían atacar a Suecia. Pero atacar a Suecia por el mar no es tan fácil. Si sabes que estos barcos están viniendo, los suecos los habrían eliminado. En realidad, no habría sido tan difícil. Así que todo el asunto era muy sospechoso. Y los submarinos no solo eran una operación psicológica para tiempos de paz, para cambiar la mentalidad, sino también para la preparación de una operación en tiempos de guerra. Aparecería este submarino, que muy probablemente habría sido británico, en realidad, porque los británicos estaban entrenando con el uso de fuerzas especiales en Suecia y Noruega, y para colaborar con los que se quedaban atrás. Así que desembarcarían. Tenían los submarinos de clase Oberon y clase Porpoise para desembarcar fuerzas especiales en Suecia. Una vez hablé con un capitán de submarino británico que dijo: yo solo era un taxista. Quiero decir, él navegaba por la costa sueca, también navegaba por la costa noruega para desembarcar fuerzas especiales. Pero él solo era un taxista para las fuerzas especiales, así que no sabía lo que estaban haciendo. No sabía nada. Estaba dirigido por las fuerzas especiales. Y se conectaron con los grupos de resistencia suecos. Y los grupos de resistencia suecos se estaban preparando para eliminar el cuartel general soviético, y lo que fuera, ya sabes, si las fuerzas soviéticas entraban en Estocolmo. Y luego, en realidad fue un ejercicio el 28 de febrero de 1986 para los que se quedaban y para algunas fuerzas especiales que venían a eliminar portadores de información. Este fue un ejercicio de permanencia por la noche, cuando Olof Palme fue asesinado. En realidad, se prepararon para eliminar a personas que sabían demasiado y no debían caer en manos de los soviéticos, incluidos los suecos. Este era el propósito del ejercicio. Y por supuesto, fue debido a estas intrusiones de submarinos. Había submarinos británicos y estadounidenses, y los dejaron salir. Recibieron órdenes. El oficial local recibió órdenes con ceses al fuego, y sus superiores los obligaron a dejar salir a los submarinos. Y por supuesto, cuando se trataba de submarinos británicos y submarinos estadounidenses, no pensaban en estos términos. Pensaban que era Olof Palme quien colaboraba con los soviéticos y que era un traidor. Esto inició lo que se llamó la revuelta de los oficiales navales contra el primer ministro,
donde también discutieron eliminarlo. Las operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas tenían varias dimensiones. Era una dimensión general en tiempos de paz, para cambiar la visión de la población sueca. También era una operación psicológica que cambió la visión entre los oficiales navales de nivel inferior que querían eliminar al primer ministro. Y fue una operación psicológica preparándose para qué hacer en los primeros días de una guerra. Así que fue extremadamente exitosa, diría yo. Pero no lo fue para las personas que querían tener una especie de zona de amortiguamiento entre el este y el oeste, y pensaban que, quiero decir, desde el punto de vista del derecho internacional, la disuasión no es legal, en realidad, porque la disuasión es una amenaza, y una amenaza hacia el otro lado no es legal. Pero los estadounidenses querían tener despliegues de fuerza aérea y misiles cerca de la Unión Soviética para que tuvieran una disuasión creíble, como decían. Pero los soviéticos lo percibieron de manera muy diferente. Pero si avanzamos rápidamente hasta el presente, ahora cuando Rusia invadió Ucrania hace 3 años, vimos a Finlandia y Suecia apresurarse muy rápidamente para abandonar su neutralidad y unirse a la OTAN. Encontré este proceso muy interesante porque todo sucedió tan rápido, y la opinión pública nunca había estado a favor de unirse a la OTAN. Y por supuesto, con el shock que siguió parecía haberse apresurado mucho. Cuando vi a personas argumentando a favor, a menudo eran personas como el secretario general Jens Stoltenberg, quien señalaba que, bueno, Putin quería menos OTAN, ahora tiene más. Pero no es una gran estrategia de seguridad tratar de restregarle a tu adversario la cara en un bloque militar en expansión. Nunca realmente entró en los detalles de cómo exactamente esto elevaría nuestra seguridad, si consideras que la seguridad deriva de un equilibrio entre disuasión y tranquilidad. Entonces, de nuevo, especialmente Finlandia, dado que eran los más grandes. Bueno, ahora son la mayor línea de frente, pero fueron una gran historia de éxito en cuanto a neutralidad. No más conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora de repente esto se anuncia como un gran logro. Lo mismo con Suecia. 200 años de neutralidad desechados muy rápidamente sin un referéndum. Y de repente sí, esto fue un gran logro y un gran avance en seguridad. ¿Cómo sabes, desde supongo, bueno, un nacional sueco, cómo explicarías este proceso de cómo Suecia fue, supongo, apresurada en esto? Por la Story Teams News. Se podría decir que Suecia ha tenido históricamente una tendencia muy antirrusa. Quiero decir, hubo las guerras suecas con los rusos en el siglo XVIII y XIX. Estuve en un viaje a San Petersburgo en 1992 con un historiador militar estadounidense y un colega estadounidense. También había 4 suecos con antecedentes militares, incluido un general. Se podía ver lo entusiastas que estaban por mirar antiguos territorios suecos. Así que, dentro de Suecia, y en el lado militar no menos, hay una especie de antipatía muy fuerte contra los rusos. Y muy diferente de Noruega, si miras la historia noruega. Quiero decir, por supuesto, hoy tienes una fuerte crítica contra los rusos, pero no tienes la tradición histórica de eso. Y en Finlandia, tienes una historia muy dividida. Tienes la guerra civil en 1918 entre los rojos prosoviéticos y los blancos. Esto también ha dejado una huella en la mentalidad finlandesa. Cuando este cambio ocurrió en Rusia con Ucrania, las personas tradicionalmente neutrales fueron puestas a la defensiva, mientras que las personas que eran realmente agresivas hacia los rusos estaban ganando. Y quiero decir, por supuesto, fue totalmente estúpido. Este tipo de, quiero decir, esta base que ahora tienen, la aceptación de bases estadounidenses en Finlandia, Suecia y Noruega en los últimos 2 años, es que ya sabes, solo serán objetivos para ataques rusos si hay una gran guerra.
Y es, ya sabes, la planificación. La planificación rusa, o debería decir soviética, en los años 70 y 80, era que tenían el distrito militar de Leningrado, que se suponía debía tomar Finlandia, porque no confiaban en los finlandeses, y habían continuado en Murmansk. Estas fuerzas iban a tomar Finnmark, pero no creían que pudieran avanzar más, realmente. But they did not believe that they could go further, really. You know, to take territory is very difficult. Sabes, tomar territorio es muy difícil, como puedes ver ahora en Ucrania, por ejemplo. Y así que no fue lo que harían sería eliminar todas las bases aéreas de Estados Unidos y lo que los soviéticos percibirían como una amenaza. Y probablemente lo mismo sea cierto hoy en día. Entonces, ¿qué pasó cuando Finlandia anunció que se uniría a la OTAN? Después de medio año, el presidente Putin dijo que recrearíamos el distrito militar de Leningrado. Quiero decir, solo para decirles a los finlandeses que vamos a comenzar a crear un distrito militar que tiene como propósito principal tomar Finlandia. Y eso no sería, este distrito militar no existía antes. Quiero decir, después de la Guerra Fría, fue cerrado. Pero esta es la competencia de seguridad. Si logras que Finlandia entre en la OTAN, entonces los rusos tendrán que responder. Y ahora podemos decir, oh, mira, los rusos son agresivos. Ahora, qué bueno que tenemos la OTAN. Pero a esto me refiero, crea una demanda para su propia existencia. Pero quería preguntar, sin embargo, sobre mientras te enfocas en la estrategia marítima, porque los países escandinavos, quiero decir, no solo incorporar a Suecia y Finlandia, sino también bases militares en Finlandia, Suecia y Noruega. Esto es un cambio bastante dramático. Y como mencionaste, Suecia históricamente fue un rival clave de Rusia. De hecho, Suecia fue considerada la potencia líder en el área del Mar Báltico hasta la Gran Guerra del Norte, cuando fue derrotada por los rusos en 1721. Pero para los rusos, una parte clave de su historia siempre ha sido esta falta de acceso, o al menos acceso confiable, a las vías navegables. En las fronteras occidentales siempre tienen el Mar Negro, el Mar Báltico y el Mar Ártico. Ahora, el Mar Negro obviamente ha tenido un papel clave y ha sido una razón clave también detrás de la guerra en Ucrania, con los rusos siendo vistos como expulsados de allí. Idealmente, por supuesto, Estados Unidos quería Crimea y expulsar a los rusos. Pero Escandinavia ejerce mucha presión tanto en el Mar Báltico como en el Ártico, si se quiere interceptar submarinos o implementar cualquier posible contención marítima. Sé que el ex primer ministro danés, pero ex secretario general de la OTAN, Rasmussen, estaba argumentando que ya sabes, si tenemos un conflicto con los rusos ahora, con los suecos y finlandeses en la OTAN, podemos poner un bloqueo en San Petersburgo. Y se escucha cada vez más hablar sobre el Mar Báltico, convirtiéndose en un lago de la OTAN. ¿Deberían los daneses comenzar a interceptar y bloquear barcos rusos, como los barcos comerciales? Estamos viendo más en América. Están hablando más ahora sobre confrontar a los rusos en el Ártico. Y por supuesto, muchos escandinavos se han convertido en una línea del frente. No hablan mucho de eso en Noruega. Ni siquiera se les permite referirse a ello como bases americanas. Tienen un nombre diferente para ello. Olvidé cuál es en inglés porque se supone que no deben tener bases extranjeras en su territorio, así que simplemente los llaman de otra manera. Es muy George Orwell. Pero, ¿cómo ves esto? ¿Es esto un regreso de la historia? Porque no se trata solo de las vías marítimas, sino también ahora, ya sabes, si incluyes el Ártico, también puedes desafiar a la flota del norte rusa en Murmansk. Ya se está hablando de cómo los rusos podrían en el futuro intentar invadir Laponia, que es la región norte de Finlandia. Así que también tenemos que tener bases militares allí. Ahora, de repente, estás muy cerca de la flota del norte de Rusia. ¿Cómo ves hacia dónde va todo esto? Porque de nuevo, Escandinavia era una región de paz. Parece que ahora nos estamos preparando para convertirnos en una verdadera línea de frente. Sí. No. Es decir, desde un punto de vista escandinavo, podrías decir que es la tecnología de armas.
the weapons technology has changed the situation a bit. Han cambiado un poco la situación. Entonces, por ejemplo, este misil Oreshnik que los rusos dispararon a Dnieper en Ucrania es muy destructivo, según entiendo, y en cierto sentido comparable a un arma nuclear muy pequeña. Y eso significa que los rusos pueden eliminar todo esto en una noche, si quieren, en los países escandinavos, pero sin armas nucleares. Y ese es el lado positivo, porque no necesitan usar armas nucleares para eliminar estas bases. Así que creo que es una especie de... Sí, quiero decir, por supuesto, es estúpido tener este tipo de bases militares. Y la preocupación, las consecuencias, creo en general han sido que ha habido, ya sabes, demasiada preparación para, ya sabes, colocar aviones estadounidenses en diferentes bases, en Suecia, Noruega y Finlandia, y así sucesivamente, lo que también hizo que los rusos cambiaran su doctrina nuclear. The Russians changed their nuclear doctrine. So they now accept using nuclear weapons. Así que ahora aceptan el uso de armas nucleares. Si es un ataque importante contra Rusia, responderán con un ataque convencional importante contra Rusia. Podrían responder usando armas nucleares. Así que esto es un cambio importante. Pero podrías preguntarte por qué los suecos y los finlandeses lo aceptaron. Sabes, no fue... Sé que algunas personas, los diplomáticos más importantes, escribieron en Suecia en contra de este acuerdo y no pudieron publicar sus artículos. Así que, ya sabes, si tienes un diplomático que ha sido embajador en los Estados Unidos o en Washington y demás, y no pudo publicar, y tenías a los principales diplomáticos del lado socialdemócrata que no pudieron publicar. On the social democratic side and so on, that couldn't publish. And then you wonder how this is organized. Y luego te preguntas, ¿cómo está organizado esto? Y no es realmente creo que tengamos que detener estas voces o algo así. Es más que sus argumentos son tan extraños para estos editores que no entienden realmente. No podían imaginarlo. Así que es, si quieres, una narrativa que ha sido totalmente hermética, por lo que ni siquiera podrías penetrarla. No importa ahora qué tipo de posición hayas tenido en el lado diplomático o en el lado militar o así. Es más bien el pequeño grupo de personas que se reúnen en el bar un viernes por la noche, hablando entre ellos y leyendo el New York Times y demás. Yeah. No, there's a well, it's a strange clampdown on this. Es una represión extraña. Ya no hay aceptación para la disidencia. Nuevamente, es algo extraño para Escandinavia, dado el énfasis que se le daba al valor de la neutralidad. Es decir, si no provocas a tus adversarios, entonces tendrás paz. Y como reconocieron los suecos y los finlandeses, no tendrían problemas con los rusos, a menos que comenzaran a albergar tropas extranjeras en su territorio y se unieran a alianzas militares. Y eso resultó ser correcto. En Noruega, que se unió a la OTAN, fue no obstante una versión ligera de la OTAN. No querían tropas extranjeras en su territorio porque pensaban que sí tendríamos el disuasivo de la OTAN, pero no provocarlo con bases. Pero nuevamente, lo que era sentido común hace unos años, si esto se presenta ahora a los medios, se ve de alguna manera como un argumento prorruso que bueno, si tomas en consideración las preocupaciones de seguridad de la OTAN y Rusia, esa es una posición prorrusa. Y ya sabes, nadie preguntó, ya sabes, el punto de sí debería ser cómo mejoramos nuestra propia seguridad. Y luego sí tienes que tener en cuenta la seguridad del adversario, a menos que creas que todo lo creen en un vacío. Pensé, sí, mi pregunta final era, dado que te enfocas en la estrategia marítima, con tu carrera de 30 años, ¿cómo interpretas la situación con Nord Stream? Porque esto también es clave para el mar Báltico. Hubo la destrucción de este gasoducto en 2022. Mencionaste antes que a los estadounidenses les gusta tener una negación plausible. No queda mucha negación plausible. Supongo que los estadounidenses dicen que fueron los ucranianos. Nuestros medios lo repetirán o simplemente fingirán como si Nord Stream nunca hubiera sucedido. Pero ¿cómo ves la situación ahora, que ya sabes, han pasado 3 años? Bueno, no 3 años, pero sí, al menos más de 2. Llegando a 2 años y medio.
Yeah. No, Sí, no, tal vez sea posible que algo surja durante la administración de Trump. Quiero decir, tienen muchas razones para revelar cosas, pero no sé qué pasará con respecto a Nord Stream. Pero está muy claro que hubo una gran presencia estadounidense solo unos meses antes de que Nord Stream fuera eliminado durante el ejercicio en la misma área exacta con las fuerzas navales y aéreas. Y los días antes de que eliminaran Nord Stream, también hubo recrudescencia estadounidense sobre estas explosiones. over the position of the explosions. You had Y había un avión de patrulla marítima, Poseidón, que fue 2 horas antes de la primera explosión, desde Keflavik hasta Bornholm, donde tuvo lugar la explosión. La explosión ocurrió 1 hora antes de que llegara. Pasó por Noruega y luego estuvo patrullando el área durante 5 horas sobre el área de la explosión, después de la explosión, y de hecho fue reabastecido sobre Polonia. El avión cisterna que reabasteció a este avión Poseidón despegó de la base estadounidense en el oeste de Alemania en el mismo minuto en que ocurrió la explosión, y comenzó a reabastecer al avión Poseidón, permitiéndole patrullar sobre el área de la explosión durante 5 horas. Y esto fue premeditado. Tenías un avión cisterna despegando en el momento en que sucedió, y el avión salió 2 horas antes de que ocurriera. Así que no hay duda de que lo sabían, y no se lo dijeron a los rusos, ni a los alemanes, ni a la empresa de antemano. Así que se podría decir que es una evidencia que apunta a una operación estadounidense, y una gran operación estadounidense. Pero este velero ucraniano, navegando con una bandera ucraniana y yendo a cada puerto en las cercanías, podría haber tenido un cierto papel, pero fue solo, como dijiste, para una negación plausible. Sí, bueno, no es solo que no dijeron nada. Lo que se sugirió durante meses, sino el primer año después de la destrucción de Nord Stream, fue que los rusos estaban detrás de ello. Esto se utilizó como una razón por la cual teníamos que escalar la guerra en Ucrania. ¿Por qué la OTAN tenía que militarizar aún más el Mar Báltico? Porque todavía hablamos de la necesidad ahora de que la OTAN defienda el lecho marino en el Mar Báltico. Pero todo se basaba en la idea de que los rusos estaban detrás de este ataque. Volaron su propio gasoducto, lo cual aparentemente es parte de un libro de jugadas ruso muy misterioso, del cual aún no he recibido una copia. Pero es bastante fascinante. E incluso ahora, después los estadounidenses están reconociendo, bueno, no fueron los rusos. Nadie realmente vuelve y aborda. Bueno, si sabían que no eran los rusos antes de que sucediera, y sabían de antemano que sucedería, ¿por qué nadie habla de ello? ¿Cómo pudieron haber intentado culpar a los rusos por ello? Es solo que, de nuevo, las narrativas ya no funcionan. Pero todos parecen tener mucho miedo de abordar la falla en la narrativa, porque entonces pueden ser vistos como si estuvieran del lado de los rusos, lo cual es un gran no. Entonces, ¿qué puedes hacer? En 2014, hubo algunas intrusiones de submarinos, o se creía que eran submarinos en Rusia, fuera de Estocolmo, en el archipiélago. Y se habló mucho al respecto. Después de la entrevista con Caspar Weinberger en 2000, creo que alrededor del 60% o algo así dijo que probablemente eran submarinos occidentales. Pero en 2014, 14 años después, todo fue olvidado. Así que ahora obviamente eran submarinos rusos entrando en aguas suecas y adentrándose en aguas suecas. El problema era que los rusos solo tenían un submarino de clase Kilo en ese momento, y no era creíble en absoluto. Pero muestra cómo entrevistaron a algunos oficiales militares suecos en particular, y a algunos supuestos investigadores diciendo que debían haber sido submarinos rusos. Y así es lo mismo. Lo primero,
Después de estas explosiones de Nord Stream, hubo un programa de televisión en todos los países nórdicos que, entre comillas, reveló que fueron los rusos quienes habían destruido el gasoducto Nord Stream. Y hubo una entrevista con un exoficial de inteligencia británico que dijo, sí, lo que deberías hacer es mirar quién tiene interés en ello. Y es obvio que los rusos son los únicos que tienen interés. Y luego piensas, ¿qué es esto? Es increíble. Después de que todos estos líderes estadounidenses pasaron todo este tiempo advirtiendo que el Nord Stream era malo, tenemos que detenerlo. Estamos amenazando con detenerlo. Luego es volado. Bueno, ciertamente los estadounidenses no tendrían ninguna motivación. Incluso esto, no podíamos aceptarlo. Es muy extraño. Pero también estaba la narrativa de que todos los rastros conducen a Rusia. ¿Cómo? ¿Qué rastros? Nunca fundamentan esta afirmación. No había evidencia, no había rastros. Era solo una suposición de que quieren enviar una señal. Así que vamos a volar nuestra inversión de $1.000 millones para enviar una señal. Simplemente nada tiene sentido, a menos que pienses en los clichés de los estereotipos. Fue una entrevista con Condoleezza Rice en la televisión alemana en 2014, donde ella dijo muy claramente al público alemán que tenían que cambiar su dependencia energética. Tenían que optar por la energía estadounidense y eliminar su energía rusa. Y esto fue casi una orden. Y por supuesto, la decisión de eliminar el gasoducto probablemente se tomó, si no antes de 2014, al menos en 2014. Intentaron en 1982 destruir el gasoducto ruso hacia Alemania Occidental. Esto fue según el asesor adjunto de Seguridad Nacional Tom Reed y según Dick Allen, quien fue asesor de Seguridad Nacional. Lo hicieron. Quiero decir, el gasoducto explotó. Pero el problema fue que los alemanes y los rusos continuaron trabajando en el gasoducto. Y esto fue probablemente lo que dio el tipo de confianza del lado ruso y del lado de Alemania Occidental. On the Russian side and on the West German side for the ending of the Cold War. Para el final de la Guerra Fría, esto es bastante importante, en realidad. Bueno, ahora el gasoducto se ha ido, el gas barato va a China y Asia, Europa se está desindustrializando y Estados Unidos está preocupado de que Rusia se esté acercando cada vez más a China. Así que probablemente no fue una gran estrategia para empezar. De todos modos, hola Tunander, muchas gracias por tu tiempo, siempre es un placer hablar contigo. Oh, muchas gracias. Gracias. Oh, thank you very much. Thank you.